Lo que viene te hará ver la Biblia de una forma diferente. Prepárate para 3 episodios impactantes de Verdaderamente Libres, Misterios Revelados, Dimensiones Eternas, Cuerpo Incorruptible. ¿Dónde comienza realmente la glorificación? ¿Puede la transformación iniciar en la mente? Cambia tu manera de pensar y de vivir. Neuroplasticidad, epigenética y el poder de la renovación del entendimiento. La malicia corrompiendo el diseño. Cómo el resentimiento, la amargura y las intenciones ocultas alteran la percepción y dañan el propósito. Ciencia, Biblia y revelación profética unidas en una serie que desafiará tu manera de pensar. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Imagínese qué pasaría si tu vida no cambia porque sigues pensando igual. ¿Qué pasaría si el bloqueo no está afuera de ti, sino en la forma en la que interpretas la realidad? Hoy vamos a hablar de algo poderoso: cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de vivir, epigenética, neuroplasticidad y transformación espiritual de una manera aún más profunda de la que hemos visto en otros episodios. Esto es el episodio 34.1, cambia tu manera de pensar y de vivir, epigenética y neuroplasticidad. Verdaderamente libres, misterios revelados, dimensiones eternas. Comenzamos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón. Lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. La expresión cambiar tu manera de pensar y de vivir proviene principalmente de la enseñanza del apóstol Pablo y significa una transformación integral del ser humano. No solamente habla de cambiar algunas costumbres. El texto principal en Romanos 12:2 dice en el nombre de Jesús: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí el apóstol estaba hablando de no conformarse a el aprendizaje, la cultura, la información o aún el contexto espiritual del siglo o los tiempos en los cuales él estaba viviendo. Él estaba invitando a ser transformados no por el tiempo, sino por medio de la renovación de la manera en la cual se procesan los pensamientos. La palabra griega para transformaos es metamorfo, de donde proviene la palabra metamorfosis. Por eso siempre se pone el ejemplo de la oruga y la mariposa, aunque lo entendemos solamente de una manera muy superficial. Metamorfosis significa cambiar de forma, significa transformar o ser transformado desde el interior y desarrollar una nueva naturaleza visible
Ahí es donde está la gran diferencia. Hablamos de una naturaleza divina, pero aquí habla de la palabra visible. No es aparentar ser diferente, es ser diferente desde adentro. Por muchos años te decían: imita a Jesucristo. Y es que hay algunas palabras en la Biblia donde en la traducción dice ser imitadores de mí, pero en realidad la palabra te dice ser hacedores de mis hechos. Esto no es imitarlo, es ser como Él. Vamos a hablar acerca de cambiar la manera de pensar. En el episodio anterior profundizamos desde una perspectiva diferente. Hoy vamos a profundizar un poco. La Biblia habla del entendimiento, y el entendimiento en realidad es cambiar la manera, o el entendimiento es cómo interpretas la vida. El entendimiento es cómo interpretas la vida. Antes decías: todo me sale mal. Ahora el entendimiento te lleva a comprender, a entender: Dios tiene un propósito para mí. Ya no piensas todo me sale mal. Ahora piensas: Dios tiene un propósito para mí. Las cosas suceden por alguna situación y todo está bajo el control de Dios. Eso quiere decir que en tu cerebro ya hay una neuroplasticidad espiritual, ya hay una epigenética espiritual. Estás viendo la manera, estás viendo estás interpretando tu vida desde un enfoque correcto. Ahora es cómo te ves a ti mismo. Antes pensabas: es que yo soy un fracaso. Hoy con convicción dices: yo soy un hijo legítimo de Dios. Ya no solamente dices: soy un hijo adoptado por Dios. Ya no dices: soy un hijo de Dios. Dices: soy un hijo legítimo de Dios. También cambia la perspectiva de cómo ves a los demás. Antes decías: voy a buscar la manera de cobrármela, voy a buscar la manera de vengarme. Esto no se va a quedar así. Ahora ves la manera de cómo perdonar, cómo soltar a esa persona, cómo dejar de cargar ese peso extra que muchas veces hay sobre cada uno de nosotros. Y digo peso extra porque a final de cuentas esas personas que no has podido perdonar las vienes cargando de todas maneras. Las tienes más cerca de ti de lo que piensas. El dolor te hace realmente gancharlos a ti. También cambia cómo ves los problemas. Antes decías: esta situación me va a destruir, no voy a poder con esto. Ahora dices: Dios puede usar esto para mi crecimiento. Hay algo en nuestro cerebro que el Espíritu Santo modifica, lleva a una transfiguración, lleva a una metamorfosis. En algunos es paulatino. Esto quiere decir que cambia poco a poco. Pueden pasar años o puedes vivir diferentes pruebas para poder llegar a esta altura de vivir la fe. Ya no hablo de alturas de fe, hablo de altura de vivir la fe. Pero hay otras personas que tienen un impacto espiritual que cambia completamente tu manera de pensar y de vivir. Y cuando hablamos de cambiar la manera de vivir, significa que pensar diferente produce acciones diferentes. Pensar diferente produce acciones diferentes. Ejemplo: antes mentías, reaccionabas con ira, vivías con temor,
guardabas rencor, ahora hablas verdad, practicas la paciencia, vives con fe y aprendes a perdonar. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 lo siguiente. Dice: en el nombre de Jesús, despojaos del viejo hombre. Luego continúa diciendo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Atención, mire lo que dice ahí: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos, en otra versión dice: y que sean renovados en el espíritu de su mente. Sin dar tantas vueltas, lo que dice la palabra es que en la mente usted tiene espíritu. Ahí hay una porción del Espíritu Santo, o ahí hay una porción del espíritu del hombre. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Espíritu viene con minúscula. Habla del espíritu del hombre resguardando al Espíritu Santo. Pablo usa esta imagen sencilla: quitar ropa vieja y poner ropa nueva. Luego hay porciones donde dice que el vino nuevo no puede estar en un odre viejo. Pero aquí estamos hablando de vestiduras. ¿Por qué estamos hablando de vestiduras? Porque está hablando de algo que reflejamos. Está hablando de algo exterior, algo que se exterioriza, que sí inicia en algo interior, pero se exterioriza. Despójate del viejo hombre, quítate esas vestiduras viejas, quítate el rencor, quítate el odio, quítate la manera nociva en la que piensas que todos te critican, que todos te juzgan, que no te quieren, que eres la oveja negra de la familia. Y ponte ropa nueva. Y sí, quizá tu mamá quiere más a otro de sus hijos. Y aunque digan que no las mamás, claro que hay preferencias. Claro. Eso es una realidad, no sé por qué dicen que no. Porque a lo mejor alguno lo viste sufrir más y te apegaste más a él, qué sé yo. Pero claro que hay preferencias. Hay algunos hijos que te sacan más virtud que otros. Así como unos te hacen más enojar que otros, hay otros que sacan virtud de ti. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque así como fluye o sale virtud de nosotros, o alguien saca virtud, también hay otros que pueden sacar lo peor de ti. Y cuando te habla que te vistas de vestiduras nuevas, quiere decir que te enfoques en qué es lo que estás tomando para colocar en ti. Que te enfoques a no vestirte de despojos. No te vistas de heridas, no te vistas de lamentaciones, no te vistas de coraje, no te vistas de rencor, de resentimiento, de lo malo. Vístete de las bondades de Dios. ¿Qué quiere cambiar Dios? La Biblia muestra una transformación completa. ¿En dónde? En los pensamientos. ¿Qué es lo que piensas? Ahí está tan claro. Te dice la transfiguración, la metamorfosis, el cambio de pensar y de vivir está ahí en lo que piensas. Está también en las emociones. ¿Qué es lo que siento? Si yo cambio lo que pienso y cambio lo que siento, va a haber una transformación en mi vida.
estamos entrando al mar paso a paso. Nuevamente, los pensamientos que tengo que cuidar que pienso, las emociones, tengo que cuidar lo que siento. Ahora es la percepción, que vamos a hablar mucho de percepción, y es cómo interpreto, porque lo que piensas y lo que sientes tiene una interpretación dentro de tu cerebro. Tienes que analizar, tienes que vigilar cómo es que estás interpretando tus pensamientos y tus emociones, porque ahí puede estar la circunstancia que está limitando tu vida en todos los sentidos. Luego de la percepción vienen las decisiones que elijo. Mire, estamos desglosando por pasos. Yo les sugiero que cuando sea la repetición, ahí en Spotify acaban de subir anoche una función nueva donde usted le pica donde dice transcripción y le pone toda la predicación en un texto, como si fuera un libro, para que usted repase en casa. Nuevamente, hay pensamientos que son producidos por emociones. Ahora hay una percepción. Esa percepción te presenta diferentes ideas o percepciones que te llevan a tomar decisiones. Y esas decisiones cambian tu manera de vivir, cambian tu conducta. ¿Por qué su niño es contestón o su niña es contestona? Porque tiene una percepción diferente. Porque hay algo que cambió su percepción. Interpretó mal un pensamiento o una emoción, o le afectó alguna decisión que usted tomó. Todos nosotros pasamos por emociones, las emociones por pensamientos. Nos cambia la percepción de otras personas y de nosotros mismos. Incluso nos puede cambiar la percepción de Dios. Y comenzamos a tomar decisiones correctas o incorrectas, que a final de cuentas cambian nuestra conducta, cambian nuestra manera de vivir. Solo en esta porción de la predicación o de este episodio podemos conocer todo lo que sucede antes de que haya un cambio total de vida, para bien o para mal. Cambiar la manera de pensar y de vivir significa dejar de interpretar la realidad desde el miedo y comenzar a verla desde la verdad de Dios. ¿Por qué hablamos de interpretar la realidad desde el miedo? El principal temor del ser humano es estar solo o sola. Por eso es que el niño o el adulto interpreta: no me quieren, quieren más al otro. Luego más tarde cambia a mí me hacen menos, hacen más por los compañeros de trabajo. Ya lo exteriorizan, lo sacan de la casa y lo llevan al área laboral o de amistad. Luego al área de iglesia. Y su vida se descompone tanto que se alejan de la percepción que Dios tiene de ellos
y que Dios quiere que los demás tengan de esa persona, y cambia por una percepción distorsionada. Cambiar la manera de pensar y de vivir significa dejar de reaccionar según las heridas y comenzar a responder según el carácter de Cristo que se desarrolló en ti. ¿Por qué reaccionamos desde las heridas? ¿Por qué no permitimos que la transfiguración sea completa? Porque siempre cuando hay una conversación te acuerdas de lo que te hicieron, de lo que te dijeron, de lo que te hicieron sentir. Porque hemos permitido que vengan pensamientos malos o pensamientos incorrectos o pensamientos que no tienen nada que ver en una conversación, que recuerdan más quiénes éramos antes sin Cristo que ahora que no estás solo en realidad o sola en realidad. Debemos de dejar que el Espíritu Santo transforme la mente para que nuestra vida refleje el diseño original de Dios. Quiero aclarar algo: la Biblia no nos llama simplemente a pensar positivo, nos llama a renovar el entendimiento para que nuestra forma de pensar, sentir y decidir y vivir refleje cada vez más al Señor Jesucristo. No es actuar, no es el querer reflejar en público que somos cristianos perfectos o un modelo de cristianos. Tenemos que ser tal cual somos, pero dejando que el Espíritu Santo perfeccione su obra en nosotros y tomando acciones, cambiando nuestra percepción. Mirar las cosas como Dios las ve, vernos como Dios nos ve, para que realmente las acciones que hagamos de cambios en nuestra vida surjan efecto de transfiguración. 1. La transformación comienza en la mente. Vamos a verlo de una manera práctica. La Biblia no dice cambia tu cuerpo y cambiará tu vida. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y volvemos al nombre de este podcast: y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Porque nuestro entendimiento se transforma a través del conocimiento de verdades espirituales. A través de las verdades espirituales, nuestro entendimiento se renueva. Tenemos que aprender a valorar, a pesar, a darle el peso debido a la palabra que el Señor nos da. Esto significa que si conoces verdades bíblicas, comienza una transfiguración, una renovación del entendimiento. Entonces cambia tu manera de pensar, cambia tu interpretación de las cosas, cambian patrones internos dentro de nuestra mente, y entonces, y solo entonces, nuestra vida comienza a cambiar de una manera genuina. Porque la vida realmente cambia cuando nuestra mente ha sido renovada por Dios. 2.
neuroplasticidad. El cerebro puede reorganizarse. La neuroplasticidad enseña que el cerebro puede formar nuevas conexiones. Y podemos hablar incluso de deficiencias en nuestro cuerpo que pueden estar bloqueando incluso esas conexiones. Y si hablamos solo de alguna de ellas, por ejemplo, la deficiencia del gluconato de magnesio. Hay diferentes tipos de magnesio, pero si hablamos del gluconato, nos ayuda a que el cerebro tenga unas mejores conexiones neuronales y nos ayuda a muchas cosas más que luego podrá ver en la página de Chelma. Pero mire, la neuroplasticidad enseña que el cerebro puede formar nuevas conexiones. Esto quiere decir que pensamientos repetidos crean caminos. Y nuevamente quiero aclarar, no estoy hablando de piensa positivo y te irá bien en la vida. Estamos hablando de un concepto bíblico respaldado por la ciencia. La ciencia dice que se le llama neuroplasticidad a lo que vemos que la escritura nos explica. Pensamientos repetidos crean caminos. Por eso cuando usted dice, es que me va a ir mal, es que siempre que inicio algo no lo puedo terminar, y como lo repite y lo repite y lo repite, su cerebro hace una conexión neuronal y lo que emprende no va a funcionar, porque usted ya le enseñó a su cerebro a que pensara que usted no va a poder, que usted no lo va a alcanzar, que no es para usted. Entonces, pensamientos repetidos crean caminos. Yo sé que Dios me va a sanar. Yo creo que Dios me está sanando. Yo creo que las células, yo creo que mi hueso, yo creo que mi cartílago se está regenerando. Yo lo veo desde el Espíritu que Dios está trabajando en mí. Y sé que mientras duermo, mientras descanso, mientras oro, mientras ayuno, mientras leo la Biblia, hay medicina para mis huesos. Comienza a hacer caminos en una fe aplicable o aplicada. Ahora, hábitos repetidos fortalecen patrones. Por eso dice, cambien su manera de pensar y de vivir. Hábitos repetidos fortalecen patrones. Es que yo no puedo dejar la Coca-Cola, es que yo no puedo dejar el cigarro, es que yo no puedo dejar el alcohol. Cambia tu manera de pensar y de vivir. Toma la decisión de hacer hábitos nuevos y repetirlos para que se hagan un patrón en el cerebro. Si usted está batallando con alcoholismo, con drogadicción, usted empiece a hacer esos caminos, como dice la pastora Eva, donde no los hay. Y diga, Señor, yo sé que cada vez que vea un cigarro me va a dar asco. Empieza a decir, yo cuando veo el alcohol me da asco, y si lo pruebo me pongo mal. Empieza a hacer caminos donde se rechace esos patrones que cada uno de nosotros tenemos.
Emociones repetidas entrenan reacciones. Escucha. Emociones repetidas entrenan reacciones. Emociones repetidas entrenan reacciones. Quiero que analice esta manera en la cual el cerebro procesa las cosas. Vamos a poner un ejemplo. A una mujer la traiciona su novio. Le sorprendió, es la primera vez que le pasa. Y él la persiguió y le dijo: perdóname, es que tú no me ponías atención. Ella se siente culpable y lo perdona. Y dice: yo no voy a permitir que me vuelvan a engañar. Si me lo vuelve a hacer, en ese momento lo cacheteo. Y empieza a generar, a entrenar sus reacciones. Y luego, no. Mejor, si me la vuelve a hacer, yo voy a su trabajo y le rayo el carro. No, mejor no. Si me la vuelve a hacer, voy a su casa y le digo a su mamá lo que yo sé de él. Y empieza a entrenar reacciones. ¿Ya me entendió? Empieza a planear cómo va a reaccionar si se la vuelven a hacer. Y ahora está esperando el momento. ¿Por qué? Porque perdonó sabiendo que se lo van a volver a hacer. Y ahora está esperando el momento de aplicar una venganza o de reaccionar de una manera destructiva. Entonces usted y yo tenemos que analizar si tenemos emociones repetidas. Esto quiere decir, si usted constantemente dice: es que yo soy la oveja negra de la familia, es que mamá no me quiere, es que a mí siempre me hacen menos, es que no sé por quién tienen preferencias. Eso quiere decir que usted ya tiene sus emociones bien entrenadas. Y es algo que tiene que poner en los pies de Cristo. Si la ponen de líder, si lo ponen de líder, yo me voy. Y empezamos a contaminar todo lo que Dios ya ha hecho. Si alimentas miedo, crece el miedo. Si alimentas fe, ¿qué va a crecer? La fe y nuestra relación con Dios. Filipenses 4:8. Lo hablamos el episodio anterior. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Y es que Dios sabía que el enfoque transforma. El enfoque correcto transforma. Así fuimos diseñados. 3. Epigenética. No todo lo que está en ti se manifiesta. No todo lo que está en ti se manifiesta. La epigenética enseña que no todo gen se expresa igual. Ya lo vieron nuestros niños en su clase. Vamos a desglosarlo en la versión de adultos. La epigenética enseña que no todo gen se expresa igual. El ambiente influye. O sea, con quién tú te juntas, con quién hablas, con quién platicas, va a influir en tu genética. Esto quiere decir que si hay un joven violento, con un espíritu de violencia, y lo pones en un entorno de violencia, ese gen se va a activar. Pero si ese joven se junta con gente que ora, recibe consejos, ese gen no va a activarse. Los hábitos influyen. Sí. ¿Qué cree que va a suceder en un joven violento
que su mamá, sus amigos y sus vecinos constantemente le dicen: si sigues así, tú vas a acabar en la cárcel. Si él lo acepta, va a pensar: al cabo, ¿qué? Como quiera, todos dicen que yo voy a acabar en la cárcel. El estrés influye. Sí. No tengo trabajo, no hay que comer en casa, hay un familiar enfermo. Ese estrés influye también en la epigenética. La alimentación influye, claro que influye. La alimentación también es un factor. Por eso le ponía hace un momento el ejemplo del gluconato de magnesio, o el hierro, o el zinc, o no vayamos tan lejos, el ácido fólico, que qué falta hizo hace años en muchos. No todo lo que Dios puso en ti se ha manifestado tampoco. Eso quiere decir que aún hay raíces. Vamos a decirlo, una ocasión una persona dijo: es que la maldad es como una serpiente, y sacas la serpiente, sacas la maldad, pero muchas veces esa maldad dejó huevecillos, dejó malicia. Pero no puede ser más grande ni la maldad ni la malicia que lo que Dios puso dentro de ti y dentro de mí. Quizá ahí, dentro de ti y dentro de mí, sigue habiendo dones dormidos, un propósito no activado o no activo. Quizá hay una identidad no vivida. Eso quiere decir, ya entendiste el propósito de Dios, pero no cae al corazón, no cae. Segunda de Timoteo 1:6 dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Eso quiere decir que el fuego que hay dentro de nosotros es parte de esa metamorfosis. Son las vestiduras nuevas. 4. Cambia tu manera de pensar. En Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Sí, Pablo nos habla de cambiar la manera de pensar y de vivir, porque no podemos vivir algo nuevo pensando algo viejo. Esto quiere decir, hay cosas, hay bendiciones de Dios que han estado ahí tocando a la puerta de tu vida, de tu corazón, de tu familia, de tu casa. Pero cuando llega la bendición, tú sigues y sigues y sigues enfocando en el daño que te hicieron, en lo que te quitaron, en lo que no te regresaron, en lo que sufriste, en lo que te dañaron, en la traición que te hicieron. Si tu mente sigue en Egipto, tu cuerpo no va a poder caminar hacia la promesa. Porque la mente y el corazón están en un lugar muy distinto a donde Dios tiene su corazón. 5. Lo que piensas cambia lo que sientes. Ese no puedo, ese no valgo, eso siempre fracaso, Dios me abandonó, Dios le ayuda a los narcos y a mí no.
después de una renovación real, cambia tu manera de pensar. Por todo lo puedo en Cristo. No hay nada imposible para mí, porque yo estoy en Cristo, y no hay nada imposible para Dios. Y si no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para mí. Soy amado por Dios, tengo un propósito que se está cumpliendo, porque Dios está conmigo y yo estoy en Dios. Cuando cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras emociones. Pero también cuando cambian nuestras emociones, cambian nuestros pensamientos. Cuando cambian tus decisiones, cambia tu vida. Y cambiar la manera de vivir significa permitir que Dios transforme todas las áreas de nuestra existencia. La mente para pensar correctamente, el corazón para amar correctamente, el espíritu para caminar con Dios, el cuerpo para administrarlo con sabiduría, los hábitos para reflejar el diseño divino. Diga bien fuerte: lo que alimento activo. Más fuerte: lo que alimento activo. ¿Qué va a alimentar y con qué lo va a alimentar? Le pregunto, iglesia. Si lo que alimenta activa, ¿qué es lo que va a alimentar? ¿El odio? ¿El rencor? ¿O va a alimentar el propósito eterno que Dios tiene en usted? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. ¿Qué? Todo. ¿Qué? Todo lo que el hombre sembrare. Todo. Si siembras temor, vas a cosechar ansiedad. Si siembras queja, vas a cosechar amargura. Si siembras comparación, vas a cosechar inseguridad. Pero si siembras palabra, cosechas fe. Si siembras oración, cosechas paz. Si siembras obediencia, vas a cosechar dirección de Dios. Porque tu vida no responde a lo que deseas, responde a lo que alimentas diariamente. Escucha esta palabra, iglesia. Tu vida no responde a lo que deseas o a lo que pides. Responde a lo que alimentas diariamente. No culpes a Dios porque las cosas no cambian. Si Él te dijo en su palabra, cambia tu manera de pensar y de vivir. No le eches la culpa a lo que te hicieron o lo que dijeron de ti, porque el Señor te dijo: cambia tu manera de pensar y de vivir. 7. El Espíritu Santo reordena la mente. Segunda de Corintios 10:5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es que el Espíritu Santo no solamente sana las emociones, sino que el Espíritu Santo reorganiza los pensamientos para poder reeducar las emociones. Rompe fortalezas, derriba mentiras, sana tu memoria, porque cómo cambiamos las historias. Por eso dice: sana memorias, corrige percepciones y despierta un propósito. La mente renovada es una mente gobernada por Cristo. Si alguien cambia la historia y usted está presente, deténgalo y diga: las cosas no fueron así, fueron de esta manera. ¿Qué es corregir las percepciones?
Aquí vamos a empezar a desmenuzar. ¿Qué es corregir las percepciones? Es aprender a ver la realidad de una manera más cercana a la verdad. Aprender a ver la realidad de la manera más cercana a la verdad. Y no solamente a través de nuestras experiencias, emociones o heridas. ¿Qué es la percepción? La forma en la que interpretas lo que sucede. No es lo que ves solamente, sino el significado que le das a lo que ves. Por eso se necesita discernimiento espiritual. Se requiere de discernimiento espiritual. Porque hay gente que confunde el discernimiento espiritual con experiencias vividas. Científicamente, la percepción se construye usando recuerdos, emociones, experiencias, educación, ambiente y creencias. Pero realmente la percepción te la da el discernimiento espiritual. Hablando de lo espiritual. Porque si nos dejamos influir por los recuerdos, las emociones, las experiencias, vamos a seguir ciclados en el rencor, en el resentimiento, en la amargura. Por eso, una herida puede hacer que interpretes mal una situación. Piensas que lo dijeron por ti. Piensas que lo hicieron para hacerte sentir mal, cuando no fue así. Y si fuera así, tu percepción debe ser distinta a lo que el resto quiere convencer acerca de ti. Ejemplos de percepciones incorrectas. ¿Por qué dar ejemplos? Para que caiga la palabra y podamos también desarraigar situaciones que pueda haber en algunos de nosotros o en los que nos están escuchando. Y claro que vamos a dar la solución, cómo solucionarlo a través de la palabra. Por ejemplo, el rechazo, una situación. Alguien que no te responde un mensaje. Alguien que no te contestó el WhatsApp, te dejó en visto y dices ya no me quiere. Cuando quizá está ocupado en ese momento o está ocupada en ese momento. Ya luego te lo responderá. Es que no me lo respondió. Quizás se le juntaron varios mensajes. Pero como está dañado el corazón, se dañan los pensamientos. Problemas, situación, pierdes dinero. Se te perdió lo único que traías. Y dices, es que Dios me abandonó. Y no piensas, Dios sigue en control. Enfermedad. Y dices, mi vida ya se acabó. Yo ya no aguanto más otra enfermedad. En vez de decir, Dios sigue obrando en mi vida. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda a interpretar correctamente la realidad. Juan 16:13 dice, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién nos va a guiar para ser verdaderamente libres? El Espíritu Santo, porque dice la Escritura que Él os guiará a toda verdad. Corregir percepción
es dejar de ver desde el miedo y comenzar a ver desde la fe. Dejar de ver desde las heridas y comenzar a ver desde la sanidad. Dejar de ver desde el resentimiento y empezar a ver desde el perdón. Dejar de ver desde la derrota y comenzar a ver desde las promesas de Dios. Hermano, muchas veces el milagro o los milagros no comienzan cuando cambian las circunstancias. El milagro no es que tú tengas dinero para todo. Eso no es el milagro. El milagro comienza cuando cambia la percepción. El milagro comienza cuando entiendes en qué debes invertir, a qué debes dedicar más tiempo. Porque entonces cuando haces toda esa guía que el Espíritu Santo te da, es cuando viene la provisión que ha estado detenida realmente por la percepción cambiante que tienes constantemente. Porque una mente renovada puede encontrar soluciones diferentes en medio de la prueba. Porque puedes encontrar un nuevo propósito en medio del dolor, pero no lo has hecho. Ha habido tantas oportunidades que han salido en medio de problemas y no has tomado la bendición cuando fue el momento. Porque piensas que Dios va a obrar como tú piensas. Y Dios trabaja de una manera muy distinta a la que piensas. Por eso tu percepción tiene que cambiar de humana a divina. Porque luego dices, es que a mí Dios no me habla. Es que Dios te ha hablado. Es que Dios te ha dicho cómo lo hagas. Es que Dios ha puesto en tu corazón hacerlo y no lo has hecho. Y lo primero es culpar a alguien más. Corregir percepciones es permitir que Dios sane la manera en que interpretas la realidad. Para dejar de vivir desde ese miedo y comenzar a vivir desde la verdad, tenemos que someter nuestra vida a la percepción divina. Si no percibo lo espiritual, es que el ser humano pone atención en lo más apartado. Cuando la voz de Dios salía de la zarza, había que poner atención a la zarza, no al desierto. Y muchas veces la voz de Dios ha brotado de la zarza y usted voltea al desierto. No podemos vivir una vida nueva con una mente vieja. No. Dios no va a encajar a tu mente. Tu mente tiene que encajar a la mente de Dios. Nosotros tenemos que encajar a la mente de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cambiando nuestra manera de pensar y de vivir, haciendo acciones. Volvemos a Filipenses 4:8. Vamos a la práctica. ¿Cómo lo hago en la práctica? Porque Pablo está dando una instrucción y lo voy a decir así abierto.
Pablo nos da una instrucción para programar la mente a la obediencia a Cristo. Así. No lo puedo decir de otra manera, no se lo voy a disfrazar. Eso es. Y nos dice en Filipenses 4:8, todo lo verdadero reemplaza las mentiras por la verdad. Sencillo. Eso de no valgo nada, por soy creación de Dios. Eso de yo nunca voy a salir adelante así de esta manera, con estos huercos. Todo lo puedo en Cristo. Y es que siento una atadura y una pesadez en la casa. Busque verdades bíblicas y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiere que sus hijos sean libres? Háblele verdades bíblicas, pero usted no les habla verdades. Usted les solapa las cosas. Hábleles verdad. Eso es amarlos. No me diga que ama a sus hijos cuando les solapa y les ha solapado por años. Todo lo honesto. Con esto me pasé de honesto. Llena tu mente de integridad. Piense, ¿esto que veo me edifica? ¿Esto que estoy hablando me edifica, edifica a los demás? ¿Esto que escucho realmente honra la casa donde estoy viviendo? ¿Realmente esto que hago me ayuda a crecer? Todo lo justo. Busque la justicia de Dios. Piense en lo justo. Aunque podamos pensar solo en injusticias, porque solamente al encender la televisión te dicen: invertimos millones de pesos en más de 3 millones de árboles plantados. Nos dicen en la televisión, y usted voltea hacia afuera y dice: ¿dónde estarán esos millones de árboles y esos millones de pesos invertidos? Sé que es difícil pensar en lo justo, pero pensemos en lo justo. Un día esos techos presupuestales van a llegar a las personas con necesidad y van a ser aplicados de una manera correcta. Porque tú vas a usar a personas con un corazón conforme al tuyo, Señor. Y si no le metemos teología de que, pero es que como quiera, se va a poner difícil, pero cuando el anticristo los primeros 3 años y medio todo va a ir bien. No busquemos eso. Solo pensemos en lo justo. Pensemos en lo justo. ¿Cuántos han escuchado de personas que corren de los empleos sin darles lo que les corresponde? Pensemos en lo justo. Señor, estoy viendo esta noticia, supe esta situación, pero yo sé, Señor, que tú estás levantando empresarios justos. Y vaya todavía más allá y diga: Señor, y si tú me das a mí la oportunidad un día de ser un empresario, yo, Señor, quiero ser un empresario justo. Voy a prepararme, resguardando en el banco una cantidad por si alguien renuncia, por si alguien se incapacita, porque eso es lo justo. Voy a pensar en lo justo. En misericordia, en perdón y en rectitud. Porque la misericordia, el perdón y la rectitud es justicia. Todo lo puro. Filtra lo que entra en tu mente. Atención, adolescentes. En redes sociales ves cosas puras o te encanta ver sangres y asesinatos.
en los videos de YouTube, en las conversaciones con tus compañeros de la escuela, hablas de todo lo puro, o tu mente ya se ha contaminado tanto que buscas temas que no son acordes a tu edad en internet. ¿Qué música escuchas? ¿Ya te diste cuenta lo que estás escuchando? Pero es que está bien chida la canción, bien movida. ¿Ya te diste cuenta lo que dice? Mamás de niños y adolescentes, ¿ya se dieron cuenta lo que permiten que escuchen sus hijos? Lo que permiten que pongan en su casa. Ah, no, pero es que son otros tiempos, pastor. No, pues con eso demuestra cuánto amor les tiene. Todo lo amable entra a tu mente para buscar lo bueno. Voy a pensar en cómo voy a recibir a la gente cuando me toque estar en la iglesia. Voy a pensar en saludar, que a veces se nos pasa a muchos porque tenemos las costumbres pero lejísimos. Ya no es como antes, ya tu mamá no te dice, mi hijo, salude. Ahora es que él así es. Es que tiene déficit de atención y hiperactividad, y por eso él no saluda. Seguimos justificando, pero tenemos que pensar en todo lo amable, todo lo de buen nombre. Rodéate de testimonios, de enseñanza sana, de personas que inspiren tu fe. Todo lo de buen nombre. Que es una persona de respeto, apréndele, acércate. Si traes su celular, anote. Cada vez que aparezca un pensamiento cuestionable, usted piense lo siguiente: ¿es verdadero? ¿Es verdad lo que estoy pensando? ¿Es verdad? Piense, ¿es justo para mí o es justo para esa persona que yo esté pensando esto? ¿Es puro? ¿Hay pureza en esto? ¿Es amable? ¿Produce fe? ¿O produce cualquier otra emoción en mi corazón? Y si no cumple el filtro de Filipenses 4:8, mejor no alimente ese pensamiento. Llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque si ese pensamiento no cumple esto, lo va a llevar a destrucción, lo va a llevar a lamentarse, lo va a llevar a un estancamiento, lo va a separar de Dios. Aplicando la neuroplasticidad. La neuroplasticidad enseña que aquello en lo que piensas repetidamente fortalece conexiones neuronales. Por eso Pablo dice, en esto pensad, y te dicen qué, para que hagamos estas conexiones neuronales. No porque Dios quiera controlar nuestros pensamientos, sino porque sabe que los pensamientos repetidos terminan construyendo nuestra manera de vivir. Y entonces Filipenses 4:8 va a hablar de la descripción de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Ya no lo vamos a ver como algo imposible. No, hombre, hermano, para cumplir con todo Filipenses 4:8 está bien difícil. Ahora lo va a ver como eso describe mi relación con Dios. Ejemplos prácticos.
Ya no diga estoy solo, diga Dios está conmigo. Ya no diga no hay salida para esto, diga Dios me ha abierto camino. Ya no diga yo siempre fracaso, diga yo siempre estoy aprendiendo de las circunstancias y creciendo. Ya no diga nadie me ama, diga Dios me ama y eso es suficiente para mí. Filipenses 4:8 es un entrenamiento mental diario y espiritual. Cambia lo que consumes, te dice. Cambia lo que escuchas, cambia lo que repites, cambia lo que contemplas, cambia lo que alimentas y poco a poco cambian tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones y tu vida. Porque aquello en lo que estás pensando constantemente termina convirtiéndose en la dirección de tu existencia. Voy a cerrar con esto, iglesia. Hoy aprendimos que lo que piensas forma patrones. Lo que repites fortalece conexiones. Lo que alimentas crece. Lo que contemplas termina transformándote. Pero aprendimos algo mucho más grande. El Espíritu Santo puede y quiere reorganizar aquello que el dolor desordenó. Él puede y quiere sanar tus memorias. Él puede corregir y quiere corregir tus percepciones, romper tus fortalezas, renovar tu entendimiento y restaurar el diseño espiritual. Hoy hay algo en el cielo que dice: esa no es tu identidad de Dios me abandonó, nadie me ama. Eso es una percepción que necesita ser restaurada por mí, te dice el Señor. Y aquí está la gran revelación de este episodio. Dios no quiere solamente mejorar tu vida, Él quiere transformar tu manera de vivir. Porque una mente renovada produce una vida renovada, y una vida renovada comienza a manifestar el diseño eterno de Dios. Quiero que cierre sus ojos ahí un momento. Hoy el Señor ahí en tu mente y en tu corazón y en tus emociones está quitando una vieja programación y está derribando mentiras que habías creído durante años. Él está restaurando tu manera de ver. Él está despertando dones que estaban dormidos, y Él está activando propósito donde hubo dolor. Y donde había miedo, habrá fe. Y donde había culpa, habrá perdón. Y donde había rechazo, habrá una identidad correcta. Y donde había esperanza, habrá propósito. Padre, hoy entregamos nuestra mente delante de ti, Señor. Renueva, Señor, nuestro entendimiento y sana nuestras memorias. Que no cambiemos las historias de lo que hemos vivido o de lo que hemos sido testigos. Corrige nuestras percepciones, Señor. Rompe toda mentira. Derriba toda fortaleza, Señor. Y que aprendamos a pensar conforme a tu verdad, Señor. Que aprendamos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestro interior para que nuestra vida refleje a Cristo, tu Hijo, Señor. Y hoy declaramos por fe: mi mente se renueva, mi percepción es restaurada, mi vida cambia y mi propósito se activa. Y el diseño de Dios se manifiesta en mí
y a través de mí. Amén y amén. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Solo quiero decirle que no puede vivir una vida nueva con una mente vieja. Y la caída cambió la manera de pensar del hombre, pero Cristo vino a restaurar la mente, a renovar el corazón y a devolvernos el diseño original para que pensemos, sintamos y decidamos y vivamos conforme al reino de Dios. La transformación no comienza cuando cambian tus circunstancias, comienza cuando Cristo cambia la manera en la que ves tu realidad. Esto fue el episodio 34.1, cambia tu manera de pensar y de vivir, epigenética y neuroplasticidad. Te esperamos en el siguiente episodio para profundizar y desarraigar de nuestra vida la malicia que ha estado corrompiendo el diseño de Dios. Que Dios le bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó. Misterios escondidos, fuego al corazón. Lo que el púlpito no toca se revela en tu oído en este podcast.